Bueno, vamos arrancando, chicos. Entonces, mini repaso. La clase anterior habíamos ya avanzado bastante en cuanto a al cálculo de la instalación. Recuerden que los primeros pasos, el primer paso, mejor dicho, era saber el consumo que va a tener la instalación, ¿sí? Es decir, la demanda, ¿sí? Cuánta energía eléctrica va a necesitar. Dijimos que esa demanda la tenemos que calcular dependiendo eh, de en qué momento del año se utilice esta instalación. Si es para una casa, va a ser todo el año. Si es una casa de verano, va a ser un periodo. ¿Sí? Y esa demanda la podíamos calcular de distintas maneras. A través, por ejemplo, que es el caso que usé yo, de la factura de luz. Si yo tuviera un consumo muy constante y conociera la potencia de todos esos aparatos, podría hacer un cálculo de la energía que voy a necesitar, o si es una instalación nueva que todavía no tiene facturas anteriores, o si yo dispusiera de los elementos necesarios haciendo mediciones sobre los equipos y estimando el tiempo de uso. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo obtenía el consumo promedio mensual para cada mes, y acá obtenía un, promedio, un total de energía anual y un promedio mensual, ¿sí? Para hacer estimaciones. Luego yo necesitaba saber la disponibilidad de recursos solar que yo tenía, ¿sí? Es decir, qué cantidad de horas solares pico promedio por mes tenía a lo largo de todo el año, ¿sí? O en el periodo de utilización. Ese dato, como ya habíamos visto, lo sacábamos de alguna base de datos eh, que contengan esta información. Yo lo saqué de la página de la NASA, que les mostré cómo hacerlo, pero también hay otras fuentes. Y en base a eso, entonces, definíamos por ahora medio al azar, ¿sí? Se puede calcular, pero mi idea es hacerlo más fácil todavía. Entonces dijimos, vamos a suponer la potencia de mi instalación solar, ¿sí? Es decir, la potencia de paneles solares. Yo estimé acá 1 kilowatts, es decir, 1000 watts en paneles solares, y teníamos que estimar un rendimiento de la instalación, que se acuerdan que esto era de toda la energía que genera mi instalación, ¿sí? El 100% que genera la instalación, hay una parte de esa energía que se va perdiendo, ¿sí? En pérdidas en los equipos, en rendimiento y un montón de cuestiones, de forma que solo nos va a quedar disponible para consumo un 70%, es lo que yo había estimado, ¿sí? Yo les conté que existen fórmulas bien específicas para calcular este número, que donde hay que incluir diferentes factores de todos los equipos, pero bueno, para hacerlo más fácil, ese cálculo generalmente suele dar entre 70 y 80%, elegimos un 70% para subestimar, así que en base a, entonces, la potencia de 1 kilowatt, el rendimiento del 70% y la disponibilidad del recurso solar, por mes yo voy a obtener cuánta energía va a estar disponible para consumir, ¿sí? No cuánta se genera, en realidad se genera más que esto, ¿sí? Se genera un poco más, pero esto es lo que yo voy a tener disponible, mira, para consumir. ¿Estamos? ¿Sí? Por mes. Y en base a eso sacamos el factor de cobertura, que es qué porcentaje de lo que yo, demando, ¿sí? Voy a estar generando, ¿sí? Cuando el factor de cobertura es mayor al 100%, quiere decir que estoy generando más energía de la que consumo. Por lo tanto, me va a sobrar energía, ¿sí? Cuando el factor de cobertura es menor al 100%, al revés, estoy generando menos energía de la que yo estoy demandando, ¿sí? ¿Qué va a pasar en esos casos? Bueno, puedo utilizar energía de baterías, ¿sí? O depende cómo yo haga la conexión, si yo hago un sistema híbrido, digamos, eh, donde yo tengo acceso a la red eléctrica, podría a su vez obtener energía de la red eléctrica, ¿sí? Que no es nuestro caso. Pero bueno. En base a esos datos, entonces, definimos, mejor dicho, las baterías. Para eso teníamos que poner en esta tabla, digamos, a mano la tensión de la batería. Sabemos que en el mercado lo que más se usa, lo que más hay disponible acá es de 12 volts, hay de 6 volts, hay de 2 volts también.
y cuál sería la corriente, ¿sí? La energía de la batería, que también lo más grande que hay en el mercado es de 200 amperios. Entonces definimos esa batería. Ustedes, si consideraban, podían definir otros valores de batería, ¿sí? Entonces, definiendo 12 volt 2000 amperios y una profundidad de descarga del 50%, ¿se acuerdan qué es la profundidad de descarga de las baterías? ¿Alguien me puede contar? No, no me acuerdo. Bien. Recuerden que las baterías eh, entregan cierta cantidad de energía, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí? Una batería de 12 volt 200 amperios tiene la capacidad de entregar 2400 watt hora. Esa es la energía total, ese es el 100% de la energía que puede entregar la batería. A medida que esa batería va entregando energía, obviamente la energía disponible va disminuyendo, ¿sí? Entonces, cuando las baterías entregan demasiada energía y tienen disponible una cantidad de energía muy baja, ¿sí? Pierden vida útil. ¿Estamos? Es decir, van a durar menos tiempo esas baterías. Entonces, lo que se busca es que la batería nunca esté, o por lo menos por un tiempo prolongado, que no tenga una energía disponible muy por debajo de la energía nominal, que sería la energía máxima, ¿sí? Entonces, ese parámetro, digamos, es como que yo establezco una línea de decir, bueno, de acá para abajo no se tiene que descargar la batería, es la profundidad de descarga. ¿Está bien? Entonces, esta batería que me entrega 2400 watt hora, ¿sí? Yo, si le establezco una profundidad de descarga del 50%, yo no debería permitir que esa batería tenga una energía disponible menor a 1200 watt hora. ¿Está bien? Que sería el 50%. Eso quiere decir la profundidad de descarga. Es decir, ¿hasta cuándo yo puedo descargar esa batería? ¿Sí? Si la batería llega al 50% de su carga, no debería exigirle más energía, ¿sí? Salvo que podrían ser algunos picos, pero no debería exigirle más energía porque estoy reduciendo mucho la vida útil de la batería, ¿sí? Por eso entonces, si la energía total de mi batería es de 2400 watt hora y yo defino una profundidad de descarga del 50%, ¿sí? Yo tengo en cuenta que la energía disponible de mi batería es del 50%. Es decir, yo la puedo descargar hasta el 50%, no más. Cuando llegue ahí, lo que debería hacer es cargarla. ¿Estamos? Pero idealmente no debería llegar ahí, al menos por periodos de tiempo largo no debería. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos cuál es el concepto de profundidad de descarga? Sí, ahora me acuerdo. Ok, bueno. Entonces, en base a la energía total de la batería, la profundidad de descarga y el consumo promedio por mes que tiene mi instalación, ¿sí? Que es de 115 kilowatt hora, perdón. Yo acá lo que calculo es, en promedio también, en promedio, cuánta energía demando por día. ¿Sí? En un día mi instalación, cuánta energía consume. Eso lo saco dividiendo la energía promedio de cada mes, ¿sí? Lo divido por 30. Me da 3,83 kilowatt hora. ¿Qué quiere decir? Que en un día, en mi casa, yo consumo promedio 3,83 kilowatt hora. ¿Sí? Es decir, yo ¿qué tengo que calcular? Digo, si en un día no tengo energía solar disponible, en todo el día, necesito abastecerme, el 100% de la energía necesito abastecerla con baterías. Es decir, esta cantidad, 3,83 kilowatt hora, necesito abastecerla con baterías. Entonces, el cálculo que yo hago ahora es cuántas baterías voy a necesitar en un día para hacerme de esta cantidad de energía. Entonces, como una batería tiene una energía disponible de 1,2 kilowatt hora, para abastecer esta cantidad de energía, estos 3,8 kilowatt hora, necesito 3 baterías. ¿Se entiende? Es decir, que para mantener un día sin energía solar, teniendo en cuenta que las baterías quedaron al 100%, digamos, del último sol, entonces necesito 3 baterías para tener una autonomía de un día. ¿Estamos? Esa es la definición de autonomía de mi instalación solar.
¿sí? Es decir, cuántos días puede abastecer todos mis consumos sin que haya disponibilidad del recurso solar. Tener una autonomía de un día en realidad es poco. Lo que se suele utilizar es tener una autonomía de 2 o 3 días. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo quisiera tener 3 días de autonomía, ¿sí? Entonces yo elegiría tener 9 baterías. ¿Estamos? De esta forma yo me aseguro que si mis 9 baterías están al 100% y tengo muchos días, o 3 días por lo menos, eh, con muy baja disponibilidad del recurso, las baterías solas, al menos por 3 días, me van a abastecer la instalación, ¿sí? La realidad es que por más que el día esté muy nublado, ¿sí? Siempre llega algo de energía solar, obviamente, ¿sí? Entonces, algo se van, durante ese día muy nublado, algo van a cargar las baterías, pero muy poco, ¿sí? Entonces, podríamos decir que me convendría tener para 3 días de autonomía 9 baterías. ¿Estamos? Bueno, acá ahora vamos a ver esas baterías. Yo la puedo conectar, ustedes como saben, en serio en paralelo, sin importar cómo las conecte, la energía disponible va a ser la misma. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo más ordenado. Vamos a poner. Días de autonomía. Acá vamos a poner 3, entonces baterías. Vamos a multiplicar la cantidad de baterías por día por días de autonomía. ¿Sí? 9. Y energía del banco de baterías va a ser igual a la cantidad de baterías que tenga por la energía disponible de cada batería. ¿Sí? Entonces, si yo elijo, dijimos, 3 días de autonomía, voy a necesitar 9 baterías y voy a tener una potencia de 10 kWh en baterías. ¿Está bien? Ahora, esas baterías, independientemente de cómo se conecten, en serio, en paralelo o en conjunto, la energía va a ser la misma, ¿sí? Obviamente, sí es importante saber si las conecto en serio o en paralelo para saber cuál va a ser la tensión de mi banco de baterías, ¿sí? Yo, por ejemplo, este cálculo que tenemos acá, yo lo hice en base a un solo día, es decir, si uso 3 baterías nomás y las conecto las 3 en serie, tengo 36 volts, ¿sí? Si conecto 9 baterías en serie, ¿sí? Me van a quedar 108 volts, ¿sí? ¿De qué depende entonces si yo las conecto en serio o en paralelo o hago mezclas? Va a depender de las necesidades del inversor, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ahora cuando vayamos al inversor vamos a decidir cómo es el esquema de conexión de las baterías. ¿Estamos? Pero importante que sepan que sin importar cómo conecte las baterías, la energía va a ser siempre la misma. ¿Estamos? Bueno, ¿qué nos falta calcular, chicos? Ayúdenme. ¿Qué elemento de nuestra instalación nos falta calcular? ¿Recuerdan cuáles eran los componentes de la instalación? Sí, la batería, Bien, los paneles bien. y. Ah, sí. Ah, me olvidé el nombre. ¿Cómo? El inversor. El inversor, ahí está. Bien. Las baterías ya las tenemos calculadas, ¿sí? ¿Los paneles los tenemos calculados? No, No. Yo dije que sí quiero una potencia total de paneles de 1 kilowatt, pero necesito saber, no hay un panel de 1 kilowatt, ¿sí?
tengo que usar un conjunto de paneles. Es decir, necesitaría definir la potencia de panel y después de determinar la cantidad de paneles que voy a usar. Ya vimos nosotros más o menos, si ustedes estuvieron viendo qué es disponible en el mercado. ¿Qué elegirían ustedes para llegar a 1000 watts? ¿Qué tipo de panel? ¿De qué potencia? No, no me acuerdo de los paneles. ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran los valores nominales que venían en el mercado de potencia? No. Bien, bueno, vamos a preguntarle al que sabe, al amigo Mercado Libre. Recuerdan que había dos tipos, había monocristalino y policristalino. ¿Se acuerdan cuál era el mejor, entre comillas, entre el monocristalino y el policristalino? El policristalino. ¿Cuál? El policristalino. En el policristalino era un poco más económico, pero solía tener una eficiencia un poco menor que el monocristalino. ¿Sí? Pero bueno, acá yo estoy viendo, fíjense, tengo 270 watts, ¿sí? 330. Bueno, esto es muy chiquito, esto 20 watts, 330, 270. Pareciera que esos son las potencias más grandes. A ver, este tiene... No, este es chiquito. Díganme ustedes, 170 watts por acá. ¿Qué les parece? ¿Qué potencia de panel elegirían? ¿330? ¿310? ¿Qué les parece? Digan. Es decir, tenemos que elegir un panel de una potencia y después decidir cuántos paneles de esos voy a elegir para llegar a 1000. ¿Está bien? ¿Cuál elegirían ustedes? Vamos, chicos, arriesguense, tiren. ¿270 o 330? ¿Y de 330? Vamos con 330. 330. Entonces, paneles de 330 watts. Bien, acá, si es de 330 watts, con 3 estoy en casi 1000 watts. ¿Sí? Estoy en 990 watts. ¿No? Sí. ¿Qué les parece? ¿Dejamos 3 o ponemos 4? Ponemos 4. Ponemos 4. Bien. Entonces, mi instalación me va a quedar de, vamos a ponerle acá, 1300 watts, más o menos. ¿Qué pasó, amigo? 1,3. Ahí va. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, elijo 4 paneles, me va a quedar de mejor potencia y obviamente el factor de cobertura va a mejorar mucho acá. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar a uno de estos muchachos. Vamos a buscar panel 330. Vamos a ver este policristalino. ¿Sí? Recuerden que si bien el policristalino tiene menor rendimiento, habíamos visto que debido a las mejoras que hay últimamente, tiene un rendimiento muy cercano. ¿Sí? Vamos a ver si este me dice el rendimiento. Yo creo que no, porque generalmente no sé por qué los policristalinos no dicen rendimiento. No, no lo dice. Bien, bueno, vamos a anotar unos datos que nos interesan. Tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Vamos a anotarlos para tener en cuenta. Tensión de circuito abierto, 45 volts. Y corriente de cortocircuito, decía,
9 amperes, más o menos, ¿sí? 9 amperes. Bien. Entonces ya tengo que voy a usar por ahora 9 baterías de 12 volt 200 amperes y 4 paneles de 330 watts cada uno, ¿sí? Policristalinos. ¿Estamos? Fíjense que acá también adicionalmente, para ver, hice unos cálculos a ver qué pasa si conecto todos los paneles en serie. Me da una tensión de 180 volts y una corriente de 9 amperes. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. ¿De qué va a depender si colocamos los paneles en serie o en paralelo? ¿Y de qué va a depender si colocamos nuestras baterías en serie o en paralelo? Va a depender del inversor. ¿Estamos? Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer es ir a buscar un inversor, ¿sí? Y depende de las características de ese inversor, vamos a definir si los paneles los conectamos en serie o en paralelo, o alguna combinación, y lo mismo con las baterías. ¿Estamos? Bueno. Vamos a los inversores. Dijimos que esta instalación sería una instalación off-grid, ¿sí? Podría ser híbrida, pero dijimos off-grid para hacerlo más sencillo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque tengo baterías, básicamente. Bueno, van a ver que hay varios tipos, ¿sí? Varias marcas. Yo ahora lo que voy a hacer es, me parece que en este modelo, en esta marca, mejor dicho, Growatt, y acá me metí a la página oficial de esa marca, ¿sí? Donde tiene varios modelos y vamos a ver de 2 o 3 modelos qué características tienen, ¿sí? Entonces, fíjense, estoy hablando de 3 modelos distintos, ¿sí? 3000 TL24, 3000 TL48 y 5000 TL, muchas letras. Bien. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el primer dato que tengo es el voltaje de batería, ¿sí? El 3000, ¿sí? Que el 3000 quiere decir 3000 watts, es la potencia máxima que va a poder entregar ese inversor, ¿sí? Necesita batería de 24 volts y estos dos, este que es de 3000 y este de 5000, baterías de 48 volts, ¿sí? Entonces acá fíjense que depende del que yo elija, ya me va a condicionar de qué forma voy a conectar mis baterías, ¿sí? El tema es, ¿cómo sé si tengo que elegir uno de 3000 o uno de 5000 o uno menor o mayor? ¿Sí? Hay algunos acá, por ejemplo, fíjense, este es de 1200 volt-ampere, acá hay de 5000, acá hay de 2000, no, 220 volt, sí, 220, no, 1600 watts acá, 3000, sí, 1200, tenemos de distintas potencias, ¿sí? ¿Cómo sé cuál tengo que elegir? ¿Cómo sé si tengo que elegir uno de 3000 o uno de 5000 o de 3000? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Recuerden que esta potencia, ¿sí? 3000 o 5000, es la potencia de salida, ¿sí? Del inversor. Es decir, son 3000 watts en corriente alterna, ¿sí? En 220 volts. ¿Estamos? Les pregunto a ustedes. ¿Qué tengo que tener en cuenta para saber qué potencia de inversor elegir? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? No tengo ni una idea. Acá. Chicos, ¿nadie se le ocurre? Recuerden que el inversor, acá teníamos no, esta es acá. Acá teníamos el esquema, digamos. El inversor es el que va a transformar la energía o de los paneles o de las baterías, se las va a transformar en alterna y las va a entregar a la casa, ¿sí? Es decir, el inversor es el que me entrega a mí 220, los 220 volts de corriente alterna. Que dicho sea de paso, este modelo, ¿se acuerdan que hemos visto que tiene distintas formas de generar la señal alterna, la senoidal? Entonces puede ser de onda modificada, de onda cuadrada o onda pura. Este es del tipo onda pura, ¿sí? Quiere decir que la señal senoidal tiene una linda forma senoidal.
Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Qué cosa me va a determinar la potencia máxima que yo voy a necesitar consumir? La potencia me la va a determinar la potencia máxima que yo defina para mi instalación, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo energía que potencia, ¿sí? Nosotros venimos acá calculando todo con energía, acá conocemos la energía que consume la instalación, pero en ningún momento acá en este cálculo sabemos cuál es la potencia máxima de mi instalación. La potencia máxima sería, recuerden que estudiamos anteriormente, la DPMS, ¿se acuerdan? La demanda de potencia máxima simultánea. ¿Se acuerdan de esos cálculos que hacíamos? ¿Alguien se acuerda, chicos? Sí, sí. Bueno, que se acuerdan que esa demanda de potencia máxima simultánea la hacíamos con unos números estándar de cuánto debería consumir cada circuito, o si yo conociera todos los consumos de la casa, las potencias, sumo todas las potencias de mi casa y ahí tengo la demanda de potencia máxima. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ese número es el que yo tengo que definir. ¿Sí? En base a eso tengo que elegir un inversor de mayor o menor potencia. ¿Sí? Si yo tengo equipos que consumen poco, es decir, no tengo, por ejemplo, horno eléctrico, o si lo tengo no lo uso en conjunto con otras cosas, puedo elegir un inversor de potencia menor. En cambio, si yo quiero que mi instalación solar se la aguante cuando yo, prendiendo la plancha, prendiendo el horno eléctrico y prendiendo la estufa eléctrica y la pava, ¿sí? Ahí voy a tener mucha potencia simultánea, entonces voy a necesitar un inversor de mayor potencia. ¿Está bien? Eso lo va a definir la potencia de mi instalación. Entonces, volvemos. Supongamos que elegimos este de 3000 watts, 48 volts. ¿Sí? Porque sé que en mi instalación nunca voy a tener un consumo pico mayor a 3000 watts. ¿Sí? Fíjense que de todas formas, en Surge Power quiere decir eh, potencia en un periodo de tiempo muy pequeño, que puede ser un arranque de un motor, una potencia pico puede ser de 6000 volt. Entonces, supongamos que elijo este, ¿sí? Ya acá me va a definir que las baterías, mi banco de baterías tiene que ser de 48 volts. ¿Estamos? Entonces, me voy a mis cálculos. Yo tengo, dijimos, 9 baterías. ¿Sí? Vamos a cambiar acá. Si yo esas 9 baterías las conecto en serie, tengo 108 volts. ¿Estamos? Entonces no puedo conectar las 9 baterías en serie. Tengo que lograr que mi banco de baterías tenga 48 volts, porque es lo que necesita el inversor para trabajar. ¿De qué forma conecto las baterías? Les pregunto. Acá sí me van a tener que ayudar, ¿eh? ¿Qué opinan? Tengo 9 baterías. ¿Cómo las conectamos? Y en paralelo, ¿no? ¿Todas en paralelo? Ah, me mató. Si conecto todas en paralelo, ¿qué tensión me queda? Chicos, vamos. Puedo conectar, profe, 4 en serie y el resto en paralelo. Bien. Disculpen, estas serían 4 baterías, ¿sí? Si son de 12 volt cada una, yo las conecto en serie, ¿sí? 12 más 12 más 12 más 12, 12 por 4 me queda 48. ¿Está bien? Pero acá tengo 4 baterías nomás. Yo en realidad tengo en mi instalación 9. Entonces, tengo que jugar con series de 4. Entonces, otras 4, vamos a hacer así entonces. Vamos a poner las otras 4, también las pongo en serie. Disculpen la desprolijidad. ¿Sí? Y ahora sí, el serie 1, digamos, lo pongo en paralelo con este otro,
¿Entienden lo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, este conjunto va a ser 48 volts, porque son 12 por 4, y este conjunto también va a ser 48 volts, porque son 12 por 4. Y a esos dos los pongo en paralelo, entonces la tensión se mantiene, sumo la corriente. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Yo había calculado 9 baterías. Y en este esquema no puedo agregar una sola batería más. ¿Está bien? No puedo meterla a una sola batería. Entonces acá uno tiene que elegir. O en vez de 9 baterías que me dio el cálculo, pongo 8, que podría ser, porque estamos subestimando todo, así que podrían dar. O en vez de poner 9 baterías, ¿sí? Pongo 12, es decir, pongo 4 baterías más para que me quede completito el siguiente conjunto. ¿Se entiende? Todo eso va a depender de la billulla que tengamos disponible. ¿Sí? Si tenemos plata, lo mejor sería poner 4 baterías más. No sé si lo mejor. Eh, Voy a tener más autonomía, ¿sí? Más días de autonomía. Voy a tener más seguridad de que mi instalación va a tener una buena duración.